segundo quórum, para que quede para el registro de las taquígrafas, se encuentran presentes los convencionales. Bueno, después le pasamos. Sí, ahora vamos a pasar. Perfecto. Bueno, Pamela Caletti, que preside, Walter Martínez, Matilde López Morillo, Edgar Domínguez, José Isa y María del Valle Gamé. Las taquígrafas recién me pidieron si podemos hablar lo más fuerte posible y lo más despacio posible para que ellas puedan tomar versión. Igualmente fueron poniendo pequeños micrófonos para ir tomándola y poder tener la versión taquigráfica. Exactamente, y antes de empezar a hablar, que digan el nombre. Hablar la palabra. Exactamente. Bien, perfecto. Como ustedes saben, bueno, lo hablé con la convencional. La vez pasada habían 2 disertantes previstos. Desde la comisión quería informarles que yo mandé la invitación el miércoles, inmediatamente ese mismo día que la que estaba ahí, mandamos la invitación por la convención, pero después el viernes que estuvimos en la convención constituyente se resolvió que no se había más invitados y desde la presidencia de la convención me informaron que en virtud de lo decidido en el plenario de la convención no se había despachado esa invitación. Más que nada porque no había habido una reserva expresa en el momento de la convención, una salvedad o lo que fuera, entonces sí. Pero eso era únicamente a la moción sobre tabla que tú dices respecto de Alejandro Saravia en la comisión. Lo chequeamos con la versión taquigráfica, no, porque en realidad se planteó ese tema, voz puntual de uno, pero después dijo no hay más invitados para la convención, vamos a pasar al debate directamente, y eso es lo que se votó, la moción estaba hecha en ese sentido. Eso es lo que se me informó. Yo, como le digo, yo como presidenta de esta comisión, a lo que votamos el miércoles, ese miércoles me hicieron la nota, la dejé lista, y yo lo que sí. quiero expresar es que es lamentable La convencional García Gamera. yo se lo dije al presidente Marocco, la arbitrariedad, no le gustó la palabra, pero yo debo informarles acá que estuve con Pamela, hablamos ayer, convencional, hablamos ayer, también hablé con él y me dijo en la primera instancia que iba a tratar de hacer lo posible. Nosotros estuvimos esperándolo a uno de los representantes, que es ministro de Gobierno de Mendoza, por tema de agenda, a qué hora, cómo, cuál era el link, y lamentablemente se lo tuve que comunicar tipo 9 de la noche cuando me volví a comunicar en realidad con López Mirao, y le tuve que decir que en realidad el presidente de la convención no lo había permitido, que bueno, quedó a disposición si para alguna otra instancia queríamos conversar con él, que él no tenía problema en volver a ponerse en contacto. Es una pena porque en realidad en vez de enriquecernos un poco más, porque acá no todos tenemos la verdad, así que yo lamento que el presidente haya tomado esa decisión, y más con lo último, presidente, termino, lo que me informaron, porque yo empecé a preguntar qué pasaba si no me hubiese enterado hasta hoy, que habían conversado con la convencional Caletti, con el presidente Marocco, con López Mirao y con el convencional Soto. Y yo la verdad, que no es por desmerecer, creo que no está presente acá y no voy a decir ningún juicio con él, pero yo pregunté por qué con el convencional Soto. Me dijeron porque es presidente del bloque, pero si es presidente de un bloque, podrían haberse comunicado con los presidentes de todos los bloques para ver qué postura. ¿Quién dijo eso? Yo no presidente de la convención. No, por eso a mí me dijeron que habían hablado con las primeras 4 personas, donde estaba incluido Soto, y dije, ¿por qué con él? Si para hablar con los presidentes de bloque tenían que haber hablado con todos los presidentes de bloque para ver qué opinión tenían sobre este tema. Pero bueno, ya en historia, igual creo que esto va a quedar dentro de la historia de la convención, y aquellos que quisieran tener algún contacto con estas personas, ellos están dispuestos a tenerlo fuera de la convención. Así que nada más. Bueno, Gracias.
Yo solo por lo que fui expresamente aludida, para aclararle la conversación fue con el presidente de la convención, que es, y no no sé de dónde habrá salido, yo conversé y no hablé tampoco con Guillermo Lomiro, que podría haberlo hablado porque él es secretario, o sea, administrativo, o sea que, pero sí, el tema no fue una decisión también, no está presente el convencional Maroco, pero sí puedo dar fe de lo que fue mi conversación con él, que no fue una decisión de él, sino una decisión de la convención, él la preside, pero una decisión de la convención, eso fue lo que me explicaron, en pleno, el día viernes, y que no se hizo la salvedad en ese momento. Quizás si en ese momento pedían la palabra, es decir, aquellas personas que ya se resolvió, o que se circunscriba solo a ese disertante, pero quedó claro en la versión taquigráfica y en la moción formulada, que no se invita. Esa fue la respuesta que me dieron desde la convención. No fue una decisión del convencional Maroco ni del presidente, porque no tendría facultades para hacerla. Sí de la convención en pleno, ¿no? Sonia Escudero, yo no recuerdo haber votado que no tuvieran más invitados, no sé, no recuerdo. Tal vez lo que debimos hacer es pedir un cuarto intermedio, que se reunieran los presidentes del bloque. Yo creo que sí, el juicio de eso me parece muy interesante escuchar la opinión de la experiencia mendocina, que es sin reelección inmediata, para no lo veamos, es Santa Fe y Mendoza, y en la región Uruguay y Chile, ¿no? Y no tienen reelección inmediata y que tienen que esperar mucho tiempo. A mí me parece que la comisión podría perfectamente determinar el día de hora y hoy hemos escuchado al doctor Lorenzetti, aunque no era dentro de la convención, y sin embargo, bueno, nos acomodamos, cambiamos los horarios para escucharlo. Sería interesante. Yo creo que hubo una votación en la convención. Si uno quiere hacerlo a título personal, me parece que no hay problema, pero una votación de la que todos participamos y votamos que íbamos a seguir avanzando en el debate en el marco de la comisión, ¿no? De la comisión a convención nos quita que todos podemos estudiar, hablar, reunirnos, gestionarlo por separado. Yo respetando lo que fue lo que se sometió a votación, y porque me parece que es el momento para plantearlo, era el viernes pasado a la mañana cuando se sometió a votación. Habría tal vez que plantearlo con el Instituto de Derecho Constitucional de la Católica, que tiene esa apertura, plantear el Zoom y acomodar los horarios para que podamos tratar a través del teléfono. O hacerlo cada uno personalmente o por bloque o invitar al resto, digamos, pero ya no en el marco de lo que ya se votó en la convención, que entiendo que tenemos que respetarlo, y que sí el momento era en su momento el viernes a la mañana. Sí, pero lo que pasa es que al no mencionar eso, de haber quedado dentro de la comisión, que así lo hacíamos, no me pareció momento de decirlo. No, la convención estaba resolviendo algo distinto para adelante y la convención en pleno. Habíamos decidido para atrás. Pero bueno, digamos que uno va aprendiendo a medida que lo van golpeando, ¿no? Entonces, ¿Qué leyó la taquigráfica? Me pasaron una conversación que había en la final, no la vi porque me la iban a pasar. Me parece que la convención no tiene competencia para decir sobre una cuestión sobre tablas. Como propuesta, yo nos propuse votar si en general traemos un invitado jueves. Para la Comisión de Justicia, el doctor Alejandro, y eso votaron que no. Yo tenía O sea, entendido. nada más que eso. Por eso, la verdad, yo esta mañana le pedí disculpas al ministro de Gobierno porque el primer ministro de Mendoza lo quedamos mal, realmente mal, porque ya le había dicho que sí, ya estaba acordado, y eso es lo que hemos acordado en la comisión. Y yo no soy parte, pero estuve presente ese día. Y bueno, hecha la aclaración del caso, como te digo, se decidió eso, hicimos el proyecto de nota y en función de lo que se decidió en convención en pleno, la convención, exactamente, pero esta fue una explicación desde la presidencia, no una decisión del convencional Maroco, si quiero destacarlo, nobleza obliga, yo con el que conversé solo con él, y él me explicó eso, que era una decisión que entendían desde presidencia, desde toda la convención, de acuerdo a las versiones taquigráficas, que la vamos a tener disponible. Yo pedí las versiones para corregir algunas cosas y para algunos nombres o cuestiones, pero bueno, vamos a tener para, antes de la aprobación, la tendremos directamente. igual yo le dije a él que pido a sus asesores que miren por lo menos el video de la reunión de comisión ejecutivo del día miércoles, en los últimos minutos, que fueron por No, fueron clarísimos, sí, fueron clarísimos. Esta comisión ha trabajado siempre muy claro en las que él también todo el trabajo de escucharlo como para saber un poco qué es lo que pasó ahí. Pero bueno, ya está, el tema ya está y creo que no. sí, bueno, para ir para más adelante, en ese caso, dejar bien. Por eso está bueno cuando se formulan mociones y se
pasan a votación, que sean súper claras, de manera tal que no... Y si hay algo que hay que plantearlo en el momento, formular reserva para evitar esto. Así que, bueno, pasamos a los otros temas. Como temas teníamos una nota entrada y la nota que recién comentaba. Se me escucha al fondo, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, hay una nota presentada que no es muy legible por 7 personas físicas, personas humanas, perdón, por personas humanas, con una serie de consideraciones sobre diversas cuestiones. La presentaron a la presidencia de la comisión, de la convención, y la giraron a las comisiones de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Es un poco difícil poder resumir en qué consisten las peticiones. Si les parece, yo se lo voy a hacer pasar vía mail, o 3, 4, 5, 6. 5 son 5 hojas. Ahí recién hablamos con la senadora Escudero, son peticiones genéricas que serían para ser consideradas en el artículo 144. Pero ahora tiene la palabra la convencional Escudero. Sí, es una nota que nos fue entregada a la convencional Caliba y a mí en oportunidad de una manifestación de distintas organizaciones sociales, fundamentalmente de mujeres, pero también de otros colectivos, planteando, digamos, cuáles son las problemáticas sociales en este momento en la provincia y pidiendo que introdujéramos un petitorio a la convención constituyente. De la lectura, obviamente, los movimientos sociales no distinguen si esto compete a la convención, al Poder Ejecutivo, al Legislativo, etc. Así que lo que yo pedí en la convención, porque le dimos ingreso a la sesión plenaria, es que se girara a esta comisión y a la del Poder Legislativo, porque entiendo que hay un reclamo social de distinta naturaleza y que esta convención, al solo tener acotada, ¿no?, la posibilidad de debatir la organización del poder y liberación de los datos, pareciera que le damos la espalda a la sociedad. Aquí está la diputada Caliba que estaba más cerca. De modo que nosotros creemos, y así estamos presentando un proyecto esta tarde, que el artículo habilitado que cambia la fecha del mensaje del gobernador de la legislatura y que se informa sobre el estado general de la provincia, ahí se puede aprovechar para incorporar que en ese mensaje tendrá que informar también, a nosotros se nos ocurrió, el avance de la provincia en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, donde ahí entra todo, la pobreza, la indigencia, la igualdad de género, la situación del pueblo indígena, o sea, todo. Eso es, digamos, para el debate. Sería una forma de decirle a la sociedad, bueno, no estamos dando la espalda a los problemas, pero estamos obligando a que cada gobernador, el 1 de marzo, tiene que dar una información y podemos hacer el seguimiento de los índices. Por ejemplo, hay un tema que es muy preocupante, que es el déficit habitacional. Pero sería muy interesante que cada gobernador, cada año diga, bueno, en cuánto está el déficit habitacional, porque eso obliga a explicar cuáles son las políticas públicas que se están llevando adelante para mejorar esos indicadores. Además, Convencional puede ¿sí? No tenemos la palabra, que diga su nombre, así las chicas. Luis Eduardo Fara, convencional por ORAM. No, yo lo que iba a argumentar, digamos, en favor de la convencional Escudero es que es importante que esas metas de desarrollo sostenible, que ya están firmadas por los principales jefes de Estado, para alcanzarlas en 2030, mejor dicho, sea partícipe toda la población. Ese es el argumento. Entonces el gobernador, al exponerlo en ambas cámaras, da información a la población sobre las metas de desarrollo sostenible que ha alcanzado hasta ese momento. Y así, con la participación de las organizaciones civiles, la participación de los municipios y por supuesto del gobierno de la provincia y sobre todo de la población, se van a empezar a disminuir los indicadores que la senadora Escudero dice, que son un montón, pero muy loables
todas esas metas a alcanzar. Sería muy interesante basarse en ese documento, leerlo, penetrarse de ese, porque ese es el fundamento del discurso ampliado del gobernador ante la Asamblea. Nada más. Sí, tiene la palabra el convencional Edgar Domínguez y dejamos registro de la presencia de la convencional Cali. Sí, también para agregar, lo dije yo en la sesión, en la reunión de comisión pasada, que el mensaje del gobernador cuando se reporta a toda la población sobre la situación del Estado provincial, que también no solo suceda simplemente en Salta Capital, una forma de hacer participar al interior, comprometer al Poder Ejecutivo Provincial, es cuando vos te haces presente en ese lugar. Por eso reitero mi propuesta de que en los 4 años que tiene al menos un mandato, tiene la posibilidad de informar, y hoy con toda la era de la digitalización, con el avance de tecnología, podés tener la Asamblea Legislativa conformada, el recinto, y el gobernador puede estar, porque de esa manera, lo digo porque tuve la posibilidad de trabajar en la Cámara de Diputados del 2011, y en el norte, o sea, me parece que debe pasar algo similar en otros puntos. Si no está presente, cuando viene el gobernador, todos se movilizan, viene, escuchan las propuestas. El 1 de abril lo sabemos, lo que estamos me parece que un grupo muy cerrado, digamos, la prensa hace su difusión, hace su trabajo, pero luego es efímero. Si realmente vos lo querés comprometer, vos lo sentás, vos lo traes, habla, y la gente que está ahí, me imagino, digamos, que también va a tener un mensaje mucho más abocado al lugar en el cual está, de las inversiones que realiza, de qué es lo que hay que hacer para adelante, y tiene la posibilidad de que un día sea un año sea en Tartagal, el otro en Capayate, luego sea en Metán, porque si no siempre es capital, digamos, y me parece que ahí federalismo no hay, una oportunidad única que podría mejorar. Sí, convencional Cali. Buenas tardes a todas y a todos. Era decirles que el documento que dejaron las compañeras y compañeros de las organizaciones, lo que estaban planteando centralmente es una lucha y un abordaje sostenido y firme contra la violencia de género, principalmente dado que estamos en el mes de noviembre, que es el mes de lucha contra la violencia por motivos de género, y bueno, mañana puntualmente se conmemora en todo el mundo una jornada de lucha contra las violencias, y este documento lo que pide es que haya una política sostenida y seria, presupuestada, de lucha contra la violencia aquí en Salta, porque bueno, los índices son alarmantes. Ustedes saben que la semana pasada se suicidó una niña de 14 años que se disparó con un revólver, y los femicidios ya son 13, los suicidios son altísimos, sobre todo de niñas y adolescentes y mujeres. Entonces es eso, piden la erradicación de la violencia, que se trabaje desde el gobierno y que sea un compromiso la lucha contra la violencia y por la igualdad y la equidad de género que esté contemplada en nuestra convención, que esté reflejada, porque es una demanda ciudadana de las mujeres y diversidades. El cupo laboral trans lo mismo, o sea, que se avance en función de toda la legislación que tenemos en Argentina, que no está, porque nuestra Constitución llega al 98 y todo lo sancionado de esta parte no está contemplado en la nuestra. Entonces, que se incorpore eso, y es simple, ¿no? O sea, si bien está muy claro y muy detallado, es eso. Violencia de género, las condiciones de vida de las mujeres y niñas acá en Salta, y que nosotros podamos tener esto incorporado y que podamos ayudar y contribuir para que el Estado y los gobiernos en el porvenir puedan trabajar seriamente en el Bien. Bueno, en todo caso, lo que vamos a hacer es vamos a escanear esta presentación y se la vamos a mandar vía digital para que la tengan todos, que puedan verla y la tengamos en cuenta en el debate después en la modificación de los dos artículos, los dos párrafos de los artículos que nos competen. Respecto a lo que dijo el convencional Domínguez, que me parece interesante,
Lo que tenemos que tener en cuenta es que el 1 de marzo ahora se va a juntar mensaje del gobernador, de los intendentes y del presidente, ¿no? Nosotros lo que habíamos planteado es en el artículo referido a dónde se reúne la legislatura, que dice que puede ser por razones importantes, también poner por razones de interés, puede reunirse en otras, ¿no? En el interior. Y me parece que con eso abrimos la puerta a que, como se había dicho antes, me parece que lo había dicho, ¿no? Cuando había un proyecto que era de gran interés para el norte, bueno, ver en qué lugar del norte se reúne la legislatura para su debate. Y ahí la carta orgánica, como la carta orgánica de los municipios que hablan el 1 de abril. ¿Por qué están hablando de artículos? Ese Para caso carta orgánica tendrá que decir Igual lo que podemos hacer es tenerlo en cuenta para cuando sea el plenario, por ejemplo, o cada uno en el bloque, lo hemos hablado con Edgar, porque el 111 está prevista la modificación. Por eso nosotros estamos presentando en la cara no la fijo. Tenemos que considerar que Salta tiene una capital alterna porque se sancionó a nivel nacional una ley de elección de capitales alternas para todas las provincias y Orange es la capital alterna de Salta y esta ley que promovió el presidente Alberto Fernández tiene el objetivo de que el gabinete del presidente se reúna de manera federal en todas las capitales alternas del país. Por lo tanto, también nuestro gobernador puede reunirse con su gabinete, no solo las asambleas legislativas sucesivas, sino también los gabinetes pueden salir, ¿no?, de manera itinerante a trabajar y tienen además la obligación de estar por lo menos una vez al año en la capital alterna, que sería San Ramón de la Nueva Orán. Bueno, entonces, el otro tema que teníamos pendiente eran 3 temas, bueno, aclarar lo de los disertantes, la nota que entró, el proyecto de modificación del bloque Gana Salta, que dentro de los pasos muy sencillos son 2 artículos, el espacio tiene que darse con una, para que lo tengan en versión papel, lo que sí no están los fundamentos, porque eso está bueno que estén, pero para que lo tengan en papel. Y según me informan, pero no fue girado oficialmente a esta comisión todavía, habría un proyecto presentado por Frente de Todos, también puede ser. Nosotros estamos presentando ahora la carta del proyecto. El texto de esperamos que lo tengamos todos. La dinámica sería en función de este proyecto presentado, el que presente Frente de Todos y todos los convencionales que quieran presentar proyectos, que por ahí hablamos del debate, conversemos sobre eso, más allá de que después definamos un dictamen de comisión por unanimidad, mayoría o minoría. Sí, yo creo que sería interesante que la reunión de la semana que viene ya sea con todos los proyectos, ¿no?, presentados para poder trabajar, a ver hasta dónde alcanzamos los consensos sobre el texto. Sí, exactamente. Sería bueno, no sé si les parece que hasta el viernes, sí, pero no sé que se puede presentar después, pero presentemos todos los proyectos para que podamos la reunión que viene ya venir con ya los proyectos estudiados. Pero se lo firmé yo. Si alguien presenta el proyecto más tarde, que venga a la reunión con copia suficiente para que podamos compartir. Sí, porque por ahí en papel es mucho más sencillo que... Bien, entonces esperamos que los que presenten proyectos vengan con las fotocopias para repartir. Claro, Los que presenten después del viernes, Perfecto. porque hasta el viernes hay tiempo para que lo haga Secretaría. Perfecto. Después del viernes ya no. Nosotros esta mañana lo hemos presentado al maestro. ese es el que me dijeron que estaba presentado, pero no lo giraron, me informaron que había algo presentado, pero no tenía formalmente, si no lo hubiese remitido. Se los vamos a pasar también en vía digital. Este era el primer proyecto que presentaron algunos convencionales de Gana Salta y la idea es empezar a abrir el debate en función de una propuesta, ¿no? Perdón, presidente. Sí. Como son las firmas ilegibles, no sé si nos pueden aclarar quiénes son los convencionales que han presentado este proyecto. Algunos están aclarados y otros no. Jorge Soto, Mayula Paz, Hugo Rodríguez, Mónica Millán, Emma Laconi, Ana Laura Córdoba, Marcelo Moisés, Roberto Fabián, Edgar Domínguez, y me están faltando Dos. Lucas.
No, sí, Emma Fátima también está. Esta firma de promesa. Está. Jorge Soto, Mayula Paz, Hugo Rodríguez, Malanosi, Mónica Millán, Mario Moisés, Ana Laura Córdoba, Roberto Fabián, Edgar Domínguez. Faltan dos. Esta firma de quién es. Hay dos firmas que no han aclarado. Yo sobre este proyecto quería hacer una advertencia porque un solo periodo consecutivo significan 3 mandatos. Porque el primer mandato no es consecutivo de nada. El segundo es consecutivo y después 2 consecutivos son 3 mandatos. O sea que lo que tiene que decir específicamente es una sola reelección o una sola reelección inmediata. Ya hay muchas constituciones que plantean que después de pasar un periodo, la visión de nosotros desde el frente de todos es seguir un poco la orientación de la Constitución norteamericana y de la Constitución de Colombia, 2 mandatos para siempre. O sea, quien ha sido gobernador durante 2 mandatos, sean continuos o alternos, que no pueda ser nuevamente gobernador, candidato a gobernador. Y también hemos incluido la prohibición de sucesión entre parientes. Queremos también agregar el tema de la paridad, ¿no? Todos los cargos. Perdón, señora, la última frase. La paridad entre hombres y mujeres, ¿no? Que es algo que queremos incorporar en todo. Poder ejecutivo, poder legislativo, diputados, senadores, poder judicial. ¿Y cómo se daría la paridad en este caso de un organismo que esté ejercido en forma unipersonal? ¿Qué propone? En el gabinete. En el gabinete. Gobernador, vicegobernadora. Esa ya es otra moción, digamos. Pero eso es otra cosa porque hay que tener en cuenta que el Poder Ejecutivo es unipersonal. Es No unipersonal. importa, pero puede ser gobernador, vicegobernador, así. Pero estamos hablando de fórmula y ya estamos hablando de la presidencia de la Cámara de Senadores. Eso sí hay que tener claro, son 2 poderes diferentes. En cada artículo la propuesta nuestra va con asegurar la igualdad. Yo en el fondo totalmente estoy de acuerdo. El tema es la cuestión jurídica respecto a aquello que estamos habilitados a tratar. Creo que lo que estemos habilitados a tratar sería bueno. Estamos habilitados, porque es dentro del artículo habilitado. No estamos saliendo del artículo habilitado. Sí, es dentro del artículo, pero bueno, lo vemos en función del proyecto una vez que lo tengamos secularizado. Sí, convencional López Morillo. Sí, Presidenta. Acá quiero aclarar un poco este tema que surge y van a surgir seguramente muchos en discusión a medida que vayamos hablando y nos vayamos poniendo de acuerdo y nos vayamos escuchando. Pero para poner un poco de luz, el artículo 140 en el primer párrafo dice: el Poder Ejecutivo de la provincia es desempeñado por un ciudadano. El Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano. O sea que hay una sola persona que desempeña el Poder Ejecutivo. Es un poder unipersonal. Entonces, es bueno que lo tengamos presente para empezar a escuchar las distintas opiniones, pero tengamos presente que es un solo ciudadano. El vicegobernador es el reemplazante natural, pero es unipersonal el cargo. Muchas gracias. Yo quería hacer una aclaración respecto del texto. Este 140 es el mismo texto de la Constitución Nacional Argentina. Es exactamente el mismo y no ha habido problemas de interpretación al respecto. Entonces, tiene por sobre una de las ventajas de esto, es creo que esa conclusión que indicaba acá la Convención Escudero, creo que no va a darse porque es clarísimo. Nosotros que... Yo les digo, lo traigo a colación porque es lo que generó, fue el texto de la Constitución del 98 y es lo que generó que en el 2003 se abriera el tema del tercer mandato del gobernador. Entonces, había quienes sostenían que la redacción 2 mandatos consecutivos autorizaba un tercer mandato, que era suficiente, entonces se planteó que podía ser una interpretación de la Corte de Justicia. En ese momento Romero no quiso por una interpretación y convocó a la reforma, pero digamos, la fórmula de esos 2 mandatos consecutivos genera la reunión de los 3 mandatos. Sí, convencionaliza. Sí, muchas gracias. Sí, yo también un poco, bueno, la verdad que no... A ver, yo tengo una opinión formada y también es parecida a lo que manifiesta la convencional Escudero. Para mí tiene que ser, soy intendente y para mí el poder, más de 8 años, una persona en el cargo ejecutivo también
creo que demanda, y esto es lo que está pidiendo la sociedad, ¿no? Nosotros quizás la visión de la sociedad es que los políticos no se establezcan en los cargos. En el caso particular me tocó ser parte de una generación que vio quizás políticos de más de 20 años en un cargo ejecutivo, y también creo que pensando en los jóvenes que están esperando que nosotros como convencionales miremos para adelante y le demos o le podamos dar esa participación natural que están pidiendo, porque realmente, a ver, yo tengo 38 años hoy, pero desde que estuve, desde los 4 años, vivo una sola persona en el ejecutivo, en el municipio, y quizá la persona lo que es espectacular, digamos, claro, pero no hubo un recambio natural que se necesitaba. Creo que, a ver, va a ser muy interesante y enriquecedor el debate que se dé en esta convención, porque creo que la gente está esperando que más que nada lo que iba a salir de esta comisión, ¿no? En mi caso particular me involucré justamente en esta comisión porque me interesa esto, y también para el afuera, ¿no? Porque yo creo que en definitiva podemos tener una opinión u otra, pero también que no se dé una interpretación como quizá usted hablaba de la cláusula transitoria décima, que es la Constitución del 98, donde quizá por una cuestión de interpretación se habilitó a una reelección, y creo que es lo que la gente no quiere. Entonces, a ver, va a ser interesante y sí enriquecedor el debate acá, ¿no? Yo tengo mi opinión formada y creo que también tenemos que pensar en la juventud, ¿no? En lo que los jóvenes para el futuro, porque realmente si nosotros queremos que haya una renovación, no generacional por hablar de nadie, pero sí que los jóvenes se involucren o que tengan esperanza en el futuro, será también parte de lo que saquemos del limpio de esta comisión, ¿no? Yo creo que va a ser interesante, y también tenemos que tener esta visión para el futuro, ¿no? Porque realmente esto tiene que quedar ya para la posteridad y para que por mucho tiempo no se modifique. El convencional López Morillo y luego Edna. Bien, muchas gracias, señora Presidente. Acá escuchando a los convencionales preopinantes, me parece que, tal como dice la historia, la única forma de comprender el presente es sabiendo lo que nos pasó antes, viendo el pasado. Y de esa forma, no solamente que comprendemos el presente, sino que planificamos el futuro. Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que dijeron los dos convencionales preopinantes antes que yo, digamos, en que esta es la oportunidad de disipar las dudas y de hacer un texto constitucional que sea lo más claro posible para evitar que después, por algún cuestionamiento o algún planteo, el artículo, por lo menos que nos convoca a nosotros redactar, no sea objetado con alguna mala interpretación de alguien político que quiera llegar a sacar ventajas. Y en este sentido me permito coincidir con la doctora Escudero, porque a ella le tocó estar justamente en la modificación de una constitución en donde se planteó este tema. ¿Qué quería decir reelecto? Si quería decir una vez, 2 veces, 3 veces, y tal es así que se tuvo que hacer una modificación constitucional. Entonces, más allá de que es cierto, como usted dice, señora Presidente, que la Constitución de la Nación así lo establece, me parece que no estaría de más quizás aclarar, porque no nos cuesta nada evitar una futura discusión, digamos, y que esto llegue a manos de la justicia, y que sea otro poder extraño a esta convención, a nosotros que hemos sido empoderados por el pueblo para redactar este artículo, y que termine siendo la justicia la que decida sobre este artículo, que es la verdad que nos toca a nosotros. Entonces, nada más quería decir que me parece propicia la oportunidad para no dejar nada liberado al azar. Muchas gracias. Convencional Domínguez. Bien, ya que estamos en la reunión de comisión, quiero hacer una consulta. No soy abogado, soy licenciado en Ciencias Políticas. El tema del pariente. Yo no tengo hijos, mi mamá es castellera, por duda, ¿no? Pero no rompe con el principio de igualdad de la ley. Consulta. Lo tienen muchas constituciones, porque y sobre todo en el interior, ¿no? Quienes tienen cargos ejecutivos tienen mucho poder. Hay una gran acumulación de poder. Lo hemos vivido en algunos municipios, ¿cierto? Donde hay una sucesión entre parientes, y eso atenta contra la alternancia, porque buscamos alternancia de personas, pero también alternancia de grupos de poder. Entonces, la prohibición de sucesión entre parientes en la elección inmediata. O sea, esto no quiere decir que pasando un periodo... No, yo lo entiendo, comprendo, incluso comparto, pregunto de igualdad ante la ley porque está haciendo la descripción por sangre.
Pero consanguinidad o afinidad, ¿no? Jujuy lo tiene hasta el 4º grado. ¿Qué otra provincia que lo tiene? Mendoza al 2º grado. Nosotros estamos planteando 2º grado. Nosotros tenemos aquí un municipio, General Vallivian, ¿no? Donde la misma familia, el abuelo, el hijo, y ahora viene el nieto, ¿no? Todos intendentes. Hereditario. Bueno, y eso atenta contra la democracia, ¿no? La democracia es alternancia. Entonces, si lo que estamos haciendo es reduciendo mandatos justamente para favorecer la alternancia, conociendo cuál es nuestra realidad, nos parece que la prohibición de sucesión de parientes de forma inmediata, que lo tienen otras constituciones, me parece que es muy saludable, ¿no? También lo tienen otras constituciones en la República. aparte el derecho de igualdad es igualdad frente a iguales circunstancias. O sea, funcionaría el derecho de igualdad en el caso que a uno se le permita ir al mismo, en las mismas circunstancias que impiden. Y aparte acá se trata de hacer prevalecer el interés público por sobre el interés individual del derecho electoral, el derecho a ser elegido. Es mucho más preeminente el interés público, el resguardar el patrimonio público para evitar que un gobernante pueda poner a disposición de su pariente los fondos públicos para su campaña política. Esa es la idea. Entonces, en ese caso, bueno, es mucho más prioritario el derecho colectivo. Tenemos el ejemplo de la provincia de San Luis, ¿no? Donde Rodríguez. muchos años entre hermanos, ¿no? Bueno, incluso las intendencias del interior vienen al secretario de gobierno al hijo, ¿no? Y de hecho, Sí, perdón. de eso le da visibilidad al cargo más importante, el cargo político por excelencia en el gabinete municipal, le da visibilidad, te da caja y te posiciona para la siguiente elección. Rompe cualquier igualdad convencional. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, la verdad que veo que con alegría que se está abriendo un diálogo, que se están propiciando incorporaciones, que estamos llegando a consenso, porque de eso se trata esto, de que tratemos de hacer la mejor constitución posible como legado. Y eso es lo que espera el pueblo de Salta de nosotros. Si bien no está en este proyecto que nos han pasado el tema de los parientes, la verdad que es muy interesante las mociones que proponen, el tema, yo también lo he estado estudiando, el tema de que no permitir que en la elección inmediata a la salida del gobernador, no cualquiera, en la inmediata posterior, no puedan postularse los parientes hasta 2º grado, decía la convencional Escudero. Bueno, eso también sería una cuestión a debatir hasta qué grado. Está en otras constituciones y ha evitado ciertamente la perpetuación en el poder de algunas familias. Entonces creo que ese también debería ser un tema que debatamos, a ver si lo incorporamos o no, y en su caso, hasta qué grado. Y habría que también no olvidarse del cónyuge. Sí. Gracias. Sí, doctor Nosotros en el proyecto que presentamos mañana, el último que presentó, proponemos que no haya asunción recíproca entre gobernador y vicegobernador, no puede asunción recíprocamente, que los parientes del gobernador, vicegobernador, ministro del gobierno, hasta el 3er grado de consanguinidad, lo dice por parentesco natural, técnica de reproducción humana asistida, adopción y afinidad, y también las uniones confidenciales no puedan postularse para el periodo inmediato siguiente. También que el gobernador, los ministros de gobierno, el gobernador, vicegobernador y los ministros de gobierno no puedan postularse para cargo ejecutivo, cargo electivo nacional, provincial y municipal, sino después de un año después del cargo. La idea es también que no estén usando los fondos públicos para hacer campaña política, bueno, después puedan hacerla sin la utilización de los fondos públicos. Así que... Convencional. Sí, muchas gracias, señora Presidente. La verdad que no entiendo por qué estamos hablando del ministro de Gobierno, cómo lo incorporaríamos en la Constitución. De hecho, la ley de gobernador, vicegobernador, ministros y secretarios la eleva a la legislatura, la remite a la legislatura del gobernador previo a su día.
puede llegar a haber, no sé por qué la prohibición se circunscribe al ministro de Gobierno, no entiendo, por favor, pido, si me pueden explicar eso. La prohibición tiene que ver porque si ponemos, por ejemplo, que había consenso en que no pueda suceder el vicegobernador al gobernador, muchas veces echa la trampa. Puede ser que en ese caso diga, bueno, a ver, el próximo gobernador va a ser el ministro de Gobierno. ¿Por qué no? Pero es que el pueblo Bueno, no Ese sentido, el ministro de Economía. claro, por eso digo, ¿por qué de gobierno? Cualquier ministro de gobierno, no de gobierno. Cualquier ministro. Pero el por qué no. Sí, no, nosotros habíamos entendido No entiendo cuál sería el motivo de la Nosotros no prohibición. vemos obstáculo con que el ministro sea No, candidato. nosotros tampoco. Por eso le pedía que me explique, porque no entendía. Sí, convencionaliza. Sí, a ver, yo creo que está bueno que hoy estemos, exponiendo, porque estamos exponiendo cada uno de los proyectos que va a presentar cada uno de los bloques. Estaría bueno que lo tengamos a disposición durante la semana para que lo podamos analizar, porque hoy quizás vamos a hacer una objeción de algo que no ni siquiera tenemos el tema, o sea, la fundamentación, no tenemos el documento, y la semana que viene, bueno, ya lo organicemos al debate, o la charla, para que también podamos tener nosotros nuestros criterios formados con respecto a los proyectos. Hoy todo lo que podamos discutir va a ser en vano, porque en definitiva es una cuestión quizá de la postura de él, la postura de ella, la postura nuestra, pero estaría bueno que lo tengamos a disposición cada uno de los proyectos, así la semana que viene entramos ya en lo que quizás nos compete, que es esta discusión, para que también estemos empapados cada uno sobre los proyectos presentados o incorporados. No sé si la modalidad es así, no sé si La forma de trabajo la determinamos nosotros. informal, digamos, o lo podemos nosotros ya tener a disposición, pero creo que sería bueno el criterio de tenerlo para ya ser debatido la próxima semana, o comenzar por lo menos el debate para poder quizás, pues yo creo que acá, todo lo que estamos acá analizando, quizás tenemos una opinión formada, vamos a coincidir en algunas cuestiones, quizás en algunas no, pero sí creo que acá lo que va a primar va a ser, y lo que pedimos que prime, digamos, el mandato popular, que es la limitación. Ahora la forma, ya la iremos discutiendo, pero creo que sería bueno tenerlo disponible al material en la semana o hasta el fin de semana para poder ya traerlo listo o al análisis de exposición de cada uno de los bloques o de cada uno de los que integramos esta comisión. Si me permiten, yo quisiera leerles cómo es la fórmula en la Constitución de Jujuy y en la de Mendoza. Jujuy dice: no podrán ser candidatos a gobernador o vicegobernador en respectivos cónyuges y parientes hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad o por adopción del gobernador o del vicegobernador en ejercicio. Y la de Mendoza dice: no podrán ser electos para ningún otro cargo los parientes de los funcionarios salientes dentro del 2º grado de consanguinidad o afinidad. Pero ahí no está cónyuge. Ahí no está el cónyuge. Porque el cónyuge no es pariente, por eso yo dije tengan en cuenta. La de Jujuy, la fórmula de Jujuy exactamente, y que incluye también el tema de la adopción. Sí, Presidenta, gracias. Yo creo que estas conversaciones que estamos teniendo, más allá de que haya presentado, los que estén en los proyectos presentados en Pastores 1, o puede haber en muchos, pero nosotros tenemos que abrir nuestra mente y estar dispuestos a escuchar, porque solamente así va a salir de este grupo el mejor artículo posible. Entonces, más allá de los proyectos que se presenten, ¿por qué no podemos debatir libremente si se nos ocurren nuevas ideas, aunque no las hayamos escrito, o escuchar a otro que por ahí tiene una idea que va a ayudar sinceramente, y lo creo de corazón, a redactar el mejor artículo posible? Sí, perfecto, de acuerdo, profesora. Acá justamente estábamos conversando con el convencional Bruno, no sé qué les parece si... Convencional, perdón, el contador Bruno. Si creamos un grupo de WhatsApp que se elimina el día 20 de diciembre cuando termina la convención para que pasemos los proyectos y va a ser como mucho más rápido, que están chequeando la casilla de mail. Sí, ¿se parece? Perfecto. Entonces acá el contador Bruno va a crear un grupo de WhatsApp con los integrantes de la comisión. El secretario legislativo tiene todos los contactos. Perfecto. Entonces, y pasamos para que tengamos toda la información disponible, sí. Otro tema sobre el que tenemos que conversar es la cláusula transitoria. O sea,
este mandato en curso se considera primer mandato, digamos, porque si no ponemos la cláusula transitoria, esta sería una reforma, no sé para que se aplique cuándo, ¿no? Porque al actual gobernador le quedarían abiertos los 12 años que queremos limitar, ¿no? Y eso con relación también a todos los cargos, a intendentes, a concejales, a diputados y a senadores, ¿no? Eso es la cláusula transitoria en el Perdón, ¿no? Yo coincido también porque creo que también tiene una... Pero ¿cuál es el tema también? Porque lo veo de la parte legal, soy abogado, con el tema de la irretroactividad de la ley. ¿Cómo vamos a, si algún constitucionalista nos plantea las leyes se rigen para el futuro, y sí, nos puede llegar a cuestionar eso, ¿no? A mí también, yo también creo que tiene que ser así, porque si no es como decirle a la gente, sí, de ahora no nos limitamos, pero para el futuro sí, pero es lo que va a ver, lo que quizá nos puede llegar a plantear, ¿no? Yo también la analicé así. Sí, bueno, pero después que vos sabés que es moral, que no te obligan, ¿entendés? Uno quizá lo puede, como parte de un organismo ejecutivo, a ver, yo cuando fui concejal de un mandato y no soy concejal más, y si no soy intendente me vuelvo a mi casa, pero hay gente que si lo habilita y te lo va... Lo que pasa es que no está prohibido, está la permitido. aplicación retroactiva para el gobernador actual que se aplique la reforma futura. Se aplica a partir de las consecuencias de la jurisdicción. Claro, no es se aplica inmediatamente y eso no es aplicación retroactiva. Claro, Él no, por ejemplo, él no tiene el derecho adquirido a 2 mandatos más. Todavía estamos en el primer periodo. Por ejemplo, si se decide un solo periodo, tendrá que aceptar que un periodo no puede volver a candidatearse. Si se deciden 2 periodos, podría volver a candidatearse una vez más y aceptar lo que se dijo, ese mandato de vida, y ahí no hay aplicación retroactiva. Por eso, ese es un tema central. Es un tema central, porque digamos, si no se quiere decir que este será el primer mandato por temor a cuestionamientos constitucionales, bueno, hay que eliminar la reelección. Entonces, bueno, que dejen pasar un periodo, entonces el actual gobernador podría ser candidato nuevamente, pero después tendría que dejar pasar un periodo para volver a ser candidato. Sí, gracias. Yo pienso que también las cláusulas transitorias tendremos que ver, por supuesto, los proyectos que se presentan y depende de lo que surja, de lo que consensuemos, obviamente depende de lo que nosotros decidamos, por dictamen de mayoría o de minoría, o que sea, si va a haber o no una cláusula transitoria, qué dirá en su caso. O sea, es que me parece como que adelantamos demasiado cuando no hemos discutido todavía el texto del artículo. Sin perjuicio de que, bueno, es enriquecedor que lo estén planteando, digamos, no es en vano que se está diciendo, pero me parece que primero tenemos que redactar el artículo y conforme eso ya veremos qué hacemos. Yo creo que el gobernador insistentemente habla de la limitación del mandato, ¿no? Entonces, que quede bien limitado. Por ejemplo, claro, por eso digo que depende del artículo que decidimos redactar. Si hablamos de un solo periodo, si hablamos de 2, habrá algunos que propongan, no sé, veremos lo que presentan, hasta ahora un solo proyecto. Pero todo va a depender, las cláusulas transitorias en esta comisión y en todas las demás, va a depender fundamentalmente de qué es lo que pongamos en el artículo. Es como adelantarnos mucho, sin perjuicio de que, digamos, a mí me parece bárbaro que estén planteando la preocupación desde ya. O sea, que no sea gatopardismo, digamos. Realmente hemos comprometido limitación de mandatos que sea muy claro y que no se preste a interpretaciones después. En Buenos Aires no fue por constitución, fue por ley, y hay algunos intendentes que quieren atraer a la corte y hay otros que quieren derogar. Y ahí, recién ahora se va a ver, digamos, entre el 2015 y el 2023, recién ahora se va a ver qué va a suceder con eso. Sí, creo que por lo demás tal cual. Primero tengamos el texto y en función de eso a partir de cuándo se va a aplicar. Independientemente de eso, también nos debemos perder de vista que es una constitución para todo para el futuro de Salta, digamos, o sea, de acá a la posterioridad, ojalá no estén modificándose constantemente, con lo cual digo, no dejemos que en esta cuestión puntual hablar de alguien que está en lo mismo pasa con los concejales. Si le entendemos 4 años que se va a aplicar, ellos no. O sea, cuando hubo cláusulas transitorias y las reformas constitucionales fue en 2 porque se ampliaban los periodos, se aplicaba la reelección de la del 94, la del 98 se ponía la reelección cuando no había reelección. Entonces me parece que, pero es un debate que lo vamos a tener, que creo que una vez que tengamos el texto. Sí, yo ya dejando sentado
sucedió, porque qué era lo que se debatía. Nosotros todavía no tenemos qué es lo que se debate. Entonces, en función de eso lo veremos, y también que la Convención Constituyente, si bien esta es una comisión de Poder Ejecutivo, tiene que guardar una coherencia respecto de la aplicación de las normas respecto de todos los cargos. O sea, estamos tratando, con lo cual también va a haber que definir en convenciones, en concejales, qué es lo que va a pasar, en intendentes, diputados, senadores y gobernadores. Bueno, pero sin duda, digamos, es la limitación del mandato del gobernador lo que ha convocado, digamos, y es el mensaje muy claro del gobernador. Si nosotros salimos con una convención que le habilita al actual gobernador 2 mandatos más, es como que no hicimos nada. No, como que establecimos las reglas del como que ejercicio del poder. no. Porque, digamos, el gobernador tiene tanto poder, el gobernador de Salta tiene tanto poder, que en su segundo mandato va a poder hacer otra reforma constitucional. Y en un tercer mandato, imagínense. Entonces, me parece que este es el momento de poner los límites, si es que esa es la intención. Yo le creo al gobernador cuando él dice 2 mandatos y a su casa. Porque él era intendente y dijo: un mandato y soy candidato a gobernador, y si no me eligen, a mi casa, y lo cumplió, digamos. Entonces, yo creo que hacer algo que deje una puerta abierta para que el gobernador pueda tener 2 mandatos más, me parece que es que no hemos entendido nada y que se trata de engañar a la sociedad, ¿no? Me parece que hay que ser muy claro y sincero. Gracias. Yo quiero aclarar algo porque lo he venido escuchando a lo largo de las reuniones en que he participado. El gobernador de Salta es casi un monarca, el gobernador de Salta tiene tantísimo poder. Y la verdad es que yo leo la Constitución de Salta y no es distinta a las constituciones del resto del país en cuanto al poder que tiene el Poder Ejecutivo, no el actual gobernador de Salta. El poder que tiene el Poder Ejecutivo, el poder que tiene el Poder Legislativo y el poder que tiene el Poder Judicial. Entonces me parece que no hay que personalizar, el gobernador tiene tanto poder, tiene el poder que le da la Constitución, que es la norma madre que nos rige a todos y que no es distinta a la del resto del país, sin perjuicio de que estamos todos sentados acá porque la idea del mismo gobernador fue autolimitarse en el ejercicio del poder. Pero no porque tenga un poder desmedido, eso lo quiero dejar aclarado, tiene el poder que le dio la Constitución de Salta, que fue hecho por nuestros antecesores, por gente igual que nosotros, que se reunió y decidió que así sea. Gracias. Sí, cuando yo digo el gobernador, digo cualquier gobernador. O sea, y tengo la experiencia de los 2 gobernadores anteriores. O sea, de eso estamos hablando. Tiene tanto poder. Y tiene tanto poder por el sistema electoral que tenemos. La elección de diputados y senadores por departamento, que son circunscripciones electorales, donde están sobre representados lugares con muy poca población. Eso le da el manejo de los 2/3 de las 2 cámaras legislativas. Ese es el poder extraordinario que tiene el gobernador. Pero como además designa a los jueces de la Corte, y como además designa a los auditores a través de sus diputados, ¿no?, que son controlados por el poder del turno, eso es lo que decimos, es un poder muy concentrado. Entonces, una de las formas de desarticular esa concentración de poder extraordinario, ya que no podemos revisar el sistema electoral porque no está habilitado, una de las formas de desarticular es la limitación de los mandatos, que es la propuesta del propio gobernador. Limitación de mandatos, limitación de todos los mandatos. Y creo que hay otras cuestiones que hay que abordar que reducirían ese poder extraordinario, que es un consejo asesor para la nominación de jueces de la Corte y el concurso para auditores. Digamos, con eso estaríamos a lo mejor disminuyendo un poco el exceso de poder que tiene hoy nuestro sistema. No es el gobernador Sánchez, es nuestro sistema constitucional. Acá anoté 2 cosas de lo que se viene hablando. Me voy a referir primero al tema de la cláusula transitoria 14 y me gustaría que si lo estoy diciendo mal me corrija. Y fue la cláusula sobre la modificación de la Constitución del 98. Esa cláusula 14 nunca se cumplió, y si hubo en ese momento, en 1998, los convencionales constituyentes decidieron incluir esa cláusula 14, debe haber sido por algún motivo. O sea, no creo que haya sido por algo que no tenía nada que ver con lo que se trataba en ese momento. Esa cláusula está incumplida, sale a colación por lo que acaba de decir la constitucional Escudero, que
bien no lo podemos hacer, pero a mí me gustaría que lo pensemos todos juntos, de qué manera en esta convención, ya sea como exhortación, como no sé si hay alguna forma de hacerlo, porque no sé si eso sigue teniendo vigencia, porque eso lo tenía que hacer la legislatura. La legislatura después de 98 a hoy no lo hizo, ¿no? Eso por un lado. Y en el tema de la cantidad de poder que tienen, y yo vuelvo a repetir lo que dijo la comisionada Escudero, que no nos estamos refiriendo a una persona que en este momento es el gobernador nuestro, que es Sáenz, sino al cargo en sí mismo. Creo que después de tanto tiempo de ejercicio de la gobernación por los dos gobernadores anteriores, ya hay usos y costumbres que hasta para nosotros, ciudadanos comunes, hasta nos parecen normales. Y es verdad que no todos los ciudadanos del país, de la provincia y del mundo conocen a la perfección lo que es la Constitución. Entonces muchas veces, como todo se hace de esta forma, decir, bueno, todo se hizo así, ¿será que es posible, que es legal? Y no nos detenemos a pensar de que no es ni posible ni legal, sino que el uso y la costumbre de tanto tiempo en el poder llevó a que ciertas situaciones, ciertas leyes fueran avasalladas por anteriores legisladores, gobernadores ejecutivos e intendente. Entonces nos estamos refiriendo a eso, al uso y la costumbre que llevó a que consideremos a que el que está arriba, en donde sea, tiene todo el poder, y en realidad los que nos están marcando nuestro rumbo son alguien que nos está sirviendo. O sea, nosotros no somos vasallos de nadie, sino que al contrario, somos ciudadanos que ponemos nuestra esperanza, nuestra vida y nuestra vida de todos los días en aquellas personas que tienen esa vocación de servicio, que muchas veces uno no lo ve en quien lo ejerce, y menos cuando lo ejerce tanto tiempo. Entonces, hay algo muy personal que sí me gustaría decirlo, que cuando la gente dice, ay, ¿cómo le agradezco que me dé tal cosa? ¿Cómo? Y a mí la verdad me enerva, porque en realidad yo no lo tengo que agradecer, sino que yo lo tengo que recibir como algo que nos corresponde como ciudadanos. Entonces, creo que esas cosas que forman parte del uso y costumbre las tenemos que empezar a erradicar, y creo que es cultural. Entonces, por eso no me gustaría que acá quede como un sello de la convención, un sello de mi persona o de cualquiera de nosotros que estamos hablando mal de tal o cual persona, sino que es el cargo de gobernador, de vicegobernador, de legislador, pero no personificado en alguien en especial. Entonces, creo que venimos insistiendo en ampliar la mirada, en conocer todos los temas que estamos tocando son transversales, ninguno nos es ajeno, porque vivimos en Salta, capital, o porque vivimos en Solar Grande, o en Alto Valle, no, todos somos iguales ante la ley, todos somos dignos, todos tenemos derechos y a la vez todos tenemos obligaciones. Entonces eso creo que como convencionales tenemos que tenerlo claro, que acá no estamos para desentrar a nadie, sino que estamos tratando de hacer la mejor, como dice la convencional López Morillo, la mejor reforma constitucional posible, acorde a nuestras limitaciones como seres humanos. Lo ideal sería que podamos llegar a consensos importantes. Creo que las cláusulas transitorias muchas veces son importantes, y esta mañana en una sola, lo digo como para nos puede pasar a nosotros también en la anterior comisión, en un solo artículo hubo dos interpretaciones escritas de la misma forma, y no es porque una interpretación sea maliciosa y la otra no, sino porque son interpretaciones humanas. Entonces es importante que todo lo que se escriba no esté supeditado a la interpretación libre de alguien, sino que sea muy claro, muy concreto, muy entendible a los ojos de todo el mundo, y que no se ponga en duda y que tengamos que recurrir a la corte cuando esto no debería pasar.
Bueno, yo lo que tengo, si bien se refiere al Poder Ejecutivo, a todos los poderes ejecutivos, si bien estamos tratando del gobernador, pero por ejemplo, en el caso de los intendentes, es muy grave la reelección y muy nocivo que permanezcan mucho tiempo en el gobierno. Lo mismo sucede, acumulan poder al igual que los gobernadores. Y hoy, en el día de hoy, está sucediendo en Orán, digamos, como un desequilibrio en la gestión del gobernador en contra de ciertas familias que no colaboraron en su campaña y favoreciendo a otras que colaboraron en su campaña. Y para nosotros, como decía la convencional, está siendo como algo aceptable ya, porque ya son 30 años de democracia y son 30 años de malas prácticas, y nosotros las vamos aceptando. Y sería bueno que en esta convención se tenga en cuenta eso cuando se vaya a hacer los artículos sobre la reelección y se le dé un poder limitado al que ejerce el Poder Ejecutivo, tanto en el Poder Ejecutivo de la provincia como a los intendentes. Ahora está sucediendo lo que dice la convencional, ahora en este momento está sucediendo. Entonces sería bueno en esta convención solucionar ese tema para todos los poderes ejecutivos, tanto los del gobierno provincial como los municipales. Nada más. Convencional En también. orden a la cláusula transitoria 14, que es fundante de la institucionalidad y ocasiona de todos los males que tenemos en nuestra democracia, incipiente democracia. ¿Tienes un calor? Nosotros en el proyecto lo incluimos no un exhorto a la legislatura, sino una obligación. Queremos intentar si puede haber consenso, porque realmente lo preocupante lo que está pasando en la realidad económica de Santa Fe. El artículo 2 de la ley 8.229 habla de materia, de acuerdo a los reglamentos del decreto del gobernador que ingresa el presidente de la legislatura, habla de lograr una transparencia política y institucional, con lo cual estaríamos habilitados para tratarlo, porque aparte fue una convención, la de 98, que le exigió a la legislatura hacerlo. El tema es que no le puso plazo, asegurar la representación de la minoría, asegurar el sistema de votación que sea representativo, que se distribuyan los cargos de conformidad al voto obtenido. La legislatura incumplió ese mandato desde el 98. Entonces, me parece que sería la oportunidad, nosotros como continuación, que como de una convención distinta a la de 98, pero somos convención al fin, que podríamos decidir que, y no es, y reitero, no es nada en contra del interior, porque en el caso de ustedes, por ejemplo, Edgar, ustedes están también sobre representados, o sea, los tres subrepresentados, Salta Capital, Orán y San Martín. Ustedes deben tener más convencionales constituyentes y más diputados. Entonces, y por ahí es fijar un plazo para que la legislatura lo haga, y si no lo hiciera, bueno, que sea el Tribunal Electoral que dictar una resolución, una reglamentación que asegure porque sería bien que modificar la ley electoral 6.666, bueno, si la legislatura no lo hiciera en ese plazo, que hiciera el Tribunal Electoral de esa reglamentación, que tuviera iniciativa legislativa para que sea ratificada por la legislatura. Pero es fundamental, nosotros queremos lograr cambiar esta democracia para progresar realmente, para que el interior progrese. Tenemos que permitirnos dar este debate. Sí, un poco apoyando lo que dice el convencional de la 10. En la convención de órganos de control, fundamentalmente con los invitados, surgió que el control más importante es el control que hace el Poder Legislativo. Y que en Salta no lo está ejerciendo. O sea, la legislatura no está ejerciendo la potestad de control que tiene. Y eso
justamente porque los gobernadores tienen mucho poder y tienen periodos largos. Yo empecé a trabajar como asesora en el gobierno de la recuperación democrática. Los mandatos del gobernador eran uno solo, siempre elección inmediata. La legislatura realmente controlada. La legislatura era poderosa y controlada, porque el gobernador no acumulaba tanto. El gobernador estaba haciendo la gestión y no se ocupaba de la elección siguiente. Y entonces el poder legislativo cobró valor. Cuando empieza en el 98, la reforma del 98, la primera reelección, bueno, sumamos sistema electoral defectuoso, ¿no?, que representa a los centros urbanos, y mandato largo del gobernador que acumula muchísimos votos. Y ahí es donde el poder legislativo empieza a fallar y no hace el control. Entonces, no controla el legislativo, no controla la auditoría, y bueno, ¿qué es lo que tenemos como resultado? Aumenta la pobreza y aumenta la desigualdad. Ese es el resultado. Aquí tenemos la oportunidad de hacer algo importante. No va a ser total, no va a ser completo, pero tenemos la oportunidad de dar paso en el sentido que hay que dar. O sea, más poder a la ciudadanía, más poder a la sociedad civil sobre las instituciones, un poder legislativo que verdaderamente controle y que represente a la sociedad. Y un poder ejecutivo que disminuya, ¿no?, esa concentración de poder que le da la actual Constitución. Inclusive, esa competencia que surge del artículo de la cláusula transitoria 14 de la reforma constitucional del 98 no estaba expresamente habilitada. Se lo determinó, de modo que la tradición histórica de la reforma constitucional nuestra nos dice que sí lo podemos hacer, si tenemos competencia para decir la legislatura. Nosotros como órgano legislativo de poder constituyente derivado, le decimos a ustedes, legislatura, que cumplan con la que mandamos. Sí, fue interesante esta mañana en la reunión de la Comisión de Régimen Municipal la importancia que tiene revisar algunas normas, ¿no? La coparticipación municipal, el sistema tributario y cuál va a ser el impacto que va a tener el próximo censo poblacional sobre la cantidad de concejales que le corresponde a cada municipio, digamos, aún si no tocáramos la Constitución tal como está. Porque, digamos, si cada 40.000 habitantes se aumentan no sé cuántos concejales, vamos a tener una sorpresa con el municipio de Salta Capital, el de Tartagal y el de Durazno, que van a aumentar la cantidad de concejales significativamente, con siguiente aumento también de la creo que las cláusulas transitorias van a ser muy importantes en esta reforma. No sé si ¿qué más temas que tratar? ¿Podemos? ¿Cómo? Sí, fijamos en todo caso la creación del grupo de WhatsApp, el contador Bruno, que nos van, para proyectos, vamos a pasar los proyectos, le pedimos que presentemos todos los proyectos. Sí. Perdón, Presidenta, pero yo pediría que pasemos los proyectos una vez que estén presentados, porque si no van a empezar a pasar cualquier cosa, y la verdad que el trabajo que tenemos, por más de que parezca un solo artículo, va a ser muy trabajoso. Y estoy viendo que están proponiendo cosas muy interesantes, entonces me parece que no perdamos el tiempo con cosas que finalmente no se van a presentar. Gracias. Sí, yo lo que pediría es que lo mandemos formalmente y que dejemos que la incorporación sea oficialmente a través del contador. Sería interesante si el contador nos puede hacer un cuadro comparativo, una vez teniendo todos los proyectos, para que en una sola planilla pudiéramos ver, ¿no?, las diferencias entre los distintos. Sí. No, quería comentar, buenas tardes. Viviana Canche. Sí, Viviana Canche, de La Caldera. No, quería comentar que en el transcurso de la mañana, en las diferentes comisiones, se nota de cómo vamos enriqueciendo este debate, ¿no?, con los diversos temas, con los diversos artículos que se están tratando. Entonces, creo que nosotros tenemos la responsabilidad, como decía la doctora Murillo, la doctora Escudero, de realmente hacer una buena constitución
Y cuando la doctora Sonia decía que la concentración de poder permite que los gobernadores puedan, ¿no? Digamos, instar para una nueva reforma, yo creo que nosotros hoy tenemos la oportunidad de realmente de dejar una buena constitución para que dure para varias generaciones y no tener que de acá un periodo, 2 periodos, un gobernador tenga que volver a convocar para una nueva reforma. Me parece que si realizamos un trabajo con consenso, un trabajo comprometido, responsable, creo que vamos a dar digamos, un avance importante para la sociedad, ¿no? Entera. Nada más quería contar eso. Bueno, si no existen más temas que tratar, levantamos la sesión y aplicamos para que quede clara el miércoles que viene. Si les parece, ya nos podemos reunir directamente en el recinto. Quedaría el horario, si les parece, nosotros teníamos fijado el de las 4, pero podemos reunirnos a las 3 y es que ya vamos a tener todos los proyectos y más tiempo para debatir, teniendo en cuenta que a las 6. Porque si no tenemos de 4 a 6, yo digo por lo menos a las 3. No podemos más temprano porque está la anterior, pero entonces quedamos miércoles a las 3 en Racing. Perfecto, muchas gracias.